Bienvenidos a una transmisión del Ministerio del Pastor Eduardo Ropart y Casa de David, la Iglesia. La palabra de Dios y la ministración del Espíritu Santo es base fundamental de nuestro ministerio. El pastor Juan Eduardo Rodríguez ministra una palabra del corazón de Dios y lo hace desde el auditorio de la Iglesia Integral Casa de David. Dispón tu corazón al mensaje de Dios. Bienvenidos. Y muy bienvenidos, ya listos para el mensaje. Después de adorar a nuestro Dios, de entregar nuestro diezmo y nuestra ofrenda, llegar al momento oportuno en donde el mensaje de Dios desarrolla las capacidades para entrar en este preciso instante a desarrollar todo el tema que vamos a tratar en este momento para que usted, y junto con nosotros, y por supuesto la voluntad de nuestro Padre Dios, pueda sincronizar ese mensaje poderoso que va a venir a su vida, que va a colocar el idioma de Dios en su mente y por supuesto que transformará muchas cosas en nuestra vida. Allí está el link Eduardo Ropart. Usted suscríbase e inscríbase, haga las dos cosas para que le notifiquen y para que le informen que en este sitio usted puede recibir un regalo maravilloso, un kit de bienvenida. Tenemos conceptos muy importantes que queremos compartir de prestigiosos autores y que usted puede recibir simplemente suscribiéndose e inscribiéndose. Vamos a tener en este momento un mensaje muy importante para la vida. Este mensaje es de los mensajes que yo llamo pertinentes en toda ocasión y en todo momento. En el tiempo que usted lo escuche, y este es el momento específico, va a determinar cosas definitivas en nuestra vida. Por tanto, si usted quiere compartir en este momento el link, el enlace, sencillamente envíe su mensaje a sus amigos y a sus familiares, Eduardo Ropart, obviamente YouTube, Eduardo Ropart, y allí el mensaje en vivo. Apenas entra a YouTube, Eduardo Ropart, ahí le aparece el mensaje en vivo y en directo para que podamos conectarnos de una vez. En la comodidad de donde esté y desde donde quiera que nos escuche, allí vamos a llevar el mensaje de la palabra de Dios. Si usted es pastor, si usted es una persona dedicada al servicio, a predicar, qué buen momento para encontrarnos también y para aprender todos juntos lo que nuestro Padre Dios nos dice. Bienvenidos todos a este mensaje en donde vamos a compartir de algo fundamental. Todos vivimos enviando hoy y ayer y mañana, y seguiremos así enviando mensajes. Es la era de los mensajes. Estamos mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, mensajes ya un poco más formales en correos electrónicos, mensajes a través de fotografías, el Instagram, a través de historias, a través de muchas cosas. Estamos siempre mandando mensajes. Y por supuesto que en este momento que enviamos tantos mensajes, necesitamos fundamentalmente recibir el mensaje real de Dios. En sí, recibir en el idioma de Dios el mensaje. Y es así como este mensaje se llama así, el idioma de Dios en las relaciones. Bienvenidos, denle un aplauso grande al Señor. Anímese a recibir la palabra, diga: Señor, háblame. Padre, te pido que en este momento a todas las personas que nos están escuchando, donde quiera que estén y en el momento donde se encuentren, si hay alguien afligido en una enfermedad, en un lecho de dificultad, en una silla de preocupación o simplemente en el lugar de la expectativa de la palabra, en el nombre de Jesucristo puedan recibir la presencia de Dios. Mira, allí va llegando, pidiéndole al Espíritu Santo, dile: Señor, Espíritu Santo, toma la vida del pastor, del predicador y envíanos a través de él el mensaje poderoso de tu palabra, pero también ayúdame a recibirlo. Hay una revelación, un tiempo específico en este instante que voy a pedir que venga un momento la alabanza y le podamos decir: venga, ya hemos adorado, pero por un instante vamos a decirle al Señor: Señor, ministranos con tu palabra, Señor, llévanos, porque es que si no entramos en la atmósfera de Dios, no recibimos el idioma de Dios, no recibimos su palabra.
Señor, gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque allí viene tu poder. Venga, únase este momento de pedirle a nuestro Dios que venga a nuestra vida, que allí donde quiera que se encuentre, la presencia del Espíritu Santo llegue. Va a llegar la presencia de Dios ahora. Usted no solamente va a escuchar un mensaje, va a vivirlo. Y va a estar sintonizado y sincronizado con la presencia del Espíritu Santo. Dile, ven, Espíritu de Dios, ven a mi vida. Ven en estos momentos, te necesito. Necesito cada instante más de tu Espíritu. Vas a ministrar a nuestro corazón, vas a llegar a nuestra mente, vas a vivir, Señor, en nosotros. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque con un solo toque de tu Espíritu, mi vida se transforma. Señor, si tú tocas el borde de mi vida se transforma. Si tú tocas el borde de mi economía prospera. Si tú tocas el borde de mi angustia, voy a tener paz. Con tan solo un toque de tu gracia, todas las cosas empiezan a cambiar. Si tú tocas mi corazón, Señor, mi corazón se llena de tu amor. Yo te pido que toques, Señor, la mente de cada persona. Porque si tú tocas mi mente, cambia mis pensamientos. Padre, yo te pido que toques este mensaje. Porque si tú lo tocas, entra y transforma la vida de quienes nos escuchan. Padre, toca los oídos de cada persona que va a oír este mensaje. Espíritu Santo, toca la vida de quien está en este momento necesitado. Toca la vida del que está enfermo. Porque si tú me tocas, yo me sano. Tócame con tu palabra. Con solo un toque Él me quitó las cadenas. Gracias, Señor. Con solo un toque Gracias, Espíritu Santo, porque estás tocando la vida de cada persona. Gracias, Espíritu de Dios, y en el poder sobre cada uno de nuestras vidas. Gracias. Se abren los cielos sobre tu vida, sobre tu casa. Con solo un toque cambia mi vida. Tócame con la palabra, Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. El idioma de Dios en las relaciones. Lléname de ti, Señor. Anhelo profundamente predicar a las personas que van a escuchar. Mi corazón arde de pasión por llevar la palabra a cada vida. Úsame, Señor. Primera de Corintios 12:7. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. La palabra de Dios dice que este es el idioma del Espíritu en nosotros. ¿En qué idioma quieres que te hable Dios? Porque es que si tú vives las circunstancias y luego miras la palabra, Dios te habla por medio de las circunstancias. Si tú vives en medio del dolor y luego buscas la palabra de Dios, Dios te está hablando por medio del dolor. Si tú estás en un momento de dificultad y buscas la palabra, Dios te habla por la dificultad. Pero si buscas el idioma de Dios, no es necesario que todo eso suceda primero, es necesario que esto pase primero. Y dice la palabra:
a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu. Es decir, Dios pone una manera especial para cada uno de nosotros, no un idioma diferente, sino una manera especial. Dios sabe cómo nos habla. Pero dice que el Espíritu de Dios habla para que tú hables con el objetivo, mira esto, de que sea un bien para los demás. Ahí está el versículo bíblico, 1 Corintios 12:7. Dice, a unos Dios, y 17 y 8, ¿no? A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría. Pero dice antes en el versículo 7, a cada uno se le manifiesta de manera especial el Espíritu para el bien de los demás. Es decir, el idioma de Dios en las relaciones es para que yo tenga una buena manera de comunicarme. Si Dios me da el idioma, es para que sea el bien de los demás. Es para que podamos tener una buena relación. El idioma de Dios nace con esto, para el bien de los demás. Mire que no dice que para el bien tuyo, sino para el bien de los demás. Pero obviamente dice que a unos les dio palabra de sabiduría y a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. Entonces, no solamente es hablar cosas bonitas para los demás, sino es hablar con sabiduría y con conocimiento de la palabra de Dios. Ese es el idioma de Dios en las relaciones. Los problemas de las relaciones siempre nacen y finalizan en la comunicación, es decir, en el idioma. No conozco una relación de pareja, no conozco ninguna pareja en tanto tiempo que he tratado parejas. No conozco la primera que llegue a decirle a uno, tengo una muy buena comunicación, pero fuera de eso tenemos problemas. La mayoría de las personas tiene problemas y además de eso tiene una mala comunicación. Todo nace y finaliza en la comunicación, en el idioma. Si nosotros prestáramos más atención en el idioma, resolveríamos más problemas que nunca debieron ser creados. Sin embargo, están caminando fuertemente por la vida de la gente. Trato todos los días personas jóvenes, personas mayores, adultas, profesionales, personas en eminencia de cargos, personas que tienen dificultades de todo orden, y al tratarlas, siempre al hablar de su vida, hay una comunicación que no fue buena. Hay palabras que no fueron buenas, hay interpretaciones privadas, hay silencios que se interpretaron con otras palabras, hay etiquetas, hay frases que cambiaron las vidas de las personas. Por eso cuando Dios viene y te habla a ti, tu vida cambia. Como en este momento está cambiando. Como en este momento estás entrando en la presencia del Señor y diciéndole, Señor, háblame, porque yo sí necesito escuchar esto. Dios tiene la clave de la comunicación. Imagínate que Él está interesado en que le creas lo que Él dice. Por eso la palabra que Él pronuncia es una palabra veraz. Dios tiene la clave de la comunicación, por eso nos dejó la palabra. Si otro hubiese sido el problema, nos hubiera dejado la solución. Si nos dejó como solución la palabra, es porque el problema está en la comunicación. ¿Alguien está entendiendo esto? Dice, oh, qué lógico, sí, pero no lo entendemos. A veces lo lógico, lo obvio, tiene problemas en ese sentido. A veces tiene problemas en el sentido del cambio de comunicación y de la manera como lo comunicamos. La clave de la comunicación es la palabra de sabiduría. Por eso el Espíritu Santo dice, a unos les dio palabra de sabiduría y a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. Es decir, hay personas que van a tener por don propio y natural una habilidad comunicativa. Pero la mayoría tenemos que ir al conocimiento para poder hablar de una manera sabia. La sabiduría viene como don y el conocimiento como formación y preparación.
Y si tú tienes uno, es necesario complementar con el otro. Y si careces de uno, es necesario formarte en el otro para poder adquirir la sabiduría, no solamente como un don, como un regalo, sino como algo que tú recibes por el esfuerzo que has hecho. Hay personas que tienen el don de la fe. Lo dice allí más adelante en el versículo. Hay dones para sanar. Hay gente que tiene el don de la fe y no ha pasado nunca, ni siquiera ha leído la Biblia y tiene una fe tremenda. Tiene por don natural la fe. Y esa fe, ¿qué hace? Que se produzcan cosas maravillosas. Pero si además del don de la fe hace una preparación para la fe, imagínese el nivel de la fe. Imagínese la capacidad. No te quedes con el don. El don es para formación. Pero hay personas que no nacen con el don y obviamente entran a la formación y a la capacitación y a la preparación de la palabra, y Dios por el esfuerzo desata el don sobre ellos. Hay personas que nacieron con profecía y otros entran a la escuela de profetas. Hoy hay una función profética, no hay profetas como tal, hay función profética. Por eso es tan importante tener la clave de la sabiduría, porque todos los problemas de la vida se resuelven con sabiduría o con fe. Sin fe y sin sabiduría, la vida es una experiencia y la consecuencia es la frustración. Tenemos que entender esto con claridad. Tenemos que entrar a la vida entendiendo que la sabiduría resuelve problemas, que el conocimiento de la fe resuelve problemas. Que cuando tú y yo hablamos nos debemos sentar a resolver problemas, pero fíjate que cuando a veces nos encontramos creamos problemas. Hay personas que cada vez que hablan generan problemas y usted empieza a identificar, y el mundo moderno le ha dicho a eso, gente tóxica. Bueno, pero nos estamos intoxicando todos, estamos todos en una toxicidad, porque a veces hay gente que no habla, pero con su actitud indiferente deja mucho en el pensamiento del otro. Hay personas que hablan y cuando hablan expresan poca sabiduría y muy poco conocimiento. Hablan a través de sus emociones. Es necesario entender esto. Quiero que tengas en cuenta lo siguiente, y allí viene algo que va a salir en pantalla en este momento y quiero que lo tengas en cuenta. Préstame atención. La sabiduría tiene 3 puntos específicos. El primero, hay que saber que debemos pedir a Dios sabiduría. Mira que Salomón pidió a Dios sabiduría y Dios se la dio, porque la sabiduría es el idioma de Dios. Y no estoy hablando de palabras difíciles de nombrar o que necesiten intérpretes distintos. Es que la sabiduría de Dios es algo que el Señor nos da como su idioma. Pero la sabiduría hay que pedirla. Nos enseña la palabra de Dios. Porque tal vez el idioma que tú tienes fue un idioma con el cual te entendías. Pero el idioma que Dios quiere no solamente es para entenderte, sino para extender puentes hacia otros. Bien lo decía la palabra, que cuando Dios nos da la sabiduría es para beneficio de los demás. Dice claramente allí en primera carta a los Corintios, capítulo 7, dice, para el bien de los demás, es decir, para construir puentes, no muros. Entonces, cuando Dios pide que su idioma sea en sabiduría, primero hay que pedirlo, pedir el idioma, pedir la sabiduría. Segunda, formarla, porque al pedirla, usted le da forma de acuerdo, dice, a cada uno le da el espíritu de la palabra de sabiduría. Y hay que pedir ese don, porque no está formándose en nuestra vida el idioma de la sabiduría. La sabiduría no es conocer muchas cosas, la sabiduría es poder conectar con el bien de las personas. Y ahí es donde tenemos el tercer punto, después de pedirlo, formarlo, multiplicarlo a otros, enseñarle a hablar a Dios, a otros el idioma de Dios. El idioma de Dios no es un idioma religioso, el idioma de Dios no es un idioma fanático, el idioma de Dios no es un idioma que no entiende la gente, el idioma de Dios es un idioma de sabiduría. Y sabiduría significa el bienestar de los demás. Que cuando yo hablo, produzco en la mente de la persona una revolución tan importante que le hace bien.
Pero si yo saco una palabra que la persona recibe y le causa dificultad, no estoy yo haciendo el idioma de Dios. Así le esté diciendo lo que esa persona se merece, o tal vez le esté diciendo lo que a mí me parece que es la verdad. Ahí ya vamos marcando una gran diferencia. No es sabio como se habla, ni se puede permitir que en el nombre de Dios se tenga un idioma que no es el correcto. Porque realmente el idioma de Dios en la sabiduría es eso, que le beneficia a la humanidad. Antes de hablar, dile a tu propia mente, ¿esto le beneficia? ¿Esto le sirve? No estoy diciendo si le agrada, le estoy diciendo si le sirve, que es muy diferente. Porque que le agrade posiblemente es muy difícil agradar a todos, pero que le sirva seguramente va a ser de una maravillosa utilidad. Uno de los dones que Dios da para construir precisamente esos puentes es la palabra de sabiduría, porque no la tenemos. Necesitamos sabiduría, necesitamos pedirla, necesitamos formarla y necesitamos multiplicarla para que vayamos entendiendo. Mire esto, en los momentos más difíciles de la vida, las cosas se resuelven con la comunicación correcta. Por eso vamos a la palabra. Los momentos más difíciles de la vida deben estar allí centrados en hablar correctamente. Centrar el idioma, en el mensaje o el idioma o la comunicación en el idioma interno nos hace hablar externamente. Por eso la palabra debe ir al interior de la vida y en este momento lo está recibiendo en el interior de tu vida para que lo puedas sacar mañana. Ahora estás preparándote para esto, alguien más conmigo. Cuando hablas internamente, pues obviamente produces un cambio externo. Moisés, por ejemplo, le decía al Señor que él no hablaba bien. ¿Por qué? Dios se le aparece a Moisés, Éxodo 3, le dice, me aparezco delante de ti en una zarza y te hablo. Y Moisés queda diciendo, pero yo cómo voy a hablar con alguien si no hablo bien. ¿Me estás entendiendo? ¿Por qué Moisés no hablaba bien? Porque tenía un problema de tartamudez. ¿Por qué? Porque había tenido un impacto muy fuerte en el interior de su vida. Es decir, internamente había un mal idioma. Entonces, uno puede tener situaciones difíciles que quedan en el idioma de uno. Y obviamente le parecía muy difícil poderle hablar a otros en el idioma de Dios. Pero el Señor dice, yo soy el que va a hablar por medio de ti y voy a ponerte a tu hermano. Y voy a decir por medio de tu boca lo que necesito informar a Faraón y a mi pueblo. Y así fue. ¿Qué cambió en Moisés? ¿Su idioma externo? No, su idioma interno. Entonces en este momento vas a pedirle al Señor que cambie tu idioma interno, porque vas a liderar grandes cosas en tu vida, vas a sacar adelante muchas cosas, vas a poder enfrentar las dificultades. En los momentos más difíciles el idioma de sabiduría es preciso. En este momento, si el mundo entero entendiera la palabra de Dios, saldríamos de esta situación. No sé si lo van a hacer. Yo lo predico para que se haga y yo lo digo en el nombre de Jesús para que en tu vida sea claramente la palabra. Pero hoy entendemos que a nadie se le obliga, sino que a todos se invita. Y al invitarte a hablar en la palabra de sabiduría, significa todo lo que hablo le sirve a las personas o simplemente tratamos el idioma como a la vieja usanza de la psicología inversa, que era agrediendo a los demás para que se despertara un poco. Si sigues así quedarás tonto. Entonces eso hacía despertar para que no fuera un tonto. Queremos seguir hablando de esa manera y lo que estamos es generando una discordia, porque ese tonto queda en el idioma interno y después hablará precisamente aquello que se ha asumido como una verdad en la vida de la persona. Miremos esto. Si usted observa cómo Pablo, llamado en ese momento Saulo de Tarso, hablaba, es un idioma totalmente diferente al Pablo que habla en la Biblia y es la misma persona, pero ¿qué cambió? El idioma interno. Ahora hablaba con sabiduría, la sabiduría que Dios le había permitido sacar, porque hay un toque de Dios. Por eso, si usted se deja tocar por este mensaje, ahora habrá un cambio interno en su vida que producirá un cambio en su manera de hablar. Y si cambias tu manera de hablar, cambiará la manera de pensar tuya y la de los que te rodean.
cambiará muchas cosas. ¿Cuántos quisiéramos cambiar tantas cosas en nuestra vida familiar? Pero no cambian si el mensaje interno no cambia, si el idioma interno no cambia. La comunicación interior es determinante en la vida de las personas. Mira, si tu comunicación interna cambia, tu futuro empieza a ser más claro. ¿De dónde vienen los sueños? Los sueños es una comunicación interna. Si los sueños están maltratados todo el tiempo, es porque tu idioma interno no es el de Dios. Hay gente que vive soñando con tragedias, con problemas, con dificultades. Y cuando hablo de soñando, no solamente es el sueño cuando estamos dormidos. Estoy hablando del sueño que en lugar de soñar, salir adelante, en lugar de proyectarse, es simplemente una tragedia. ¿Por qué? Porque el idioma interno no es el correcto. El idioma interno hace que las relaciones vayan con ellas al futuro. Hay gente que está pensando, al paso que vamos no voy a vivir mucho tiempo con esta persona. Ese idioma interno va a hacer que Dios dirija su vida y usted pueda enterarse del futuro. Cuando usted pide sabiduría, Dios le dice qué va a pasar en su futuro. No como una adivinación, sino como un idioma claro de cómo caminar hacia Él. Dios no te dice qué va a suceder en tu futuro puntualmente y con detalles, pero sí te muestra el camino cómo llegar a ese futuro que Él te ha dicho. Aquí viene la comunicación en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme a Mateo capítulo 4, versículo 17. Vamos a aprender de nuestro Señor Jesucristo cómo comunicó el mensaje, de qué manera, cuál fue la estrategia, cuál fue la metodología, el idioma de Dios en el manejo de las relaciones. Mateo capítulo 4, verso 17 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 4:17. Capítulo 4, versículo 17. Dice la palabra del Señor así. Desde entonces Jesús comenzó a predicar, Jesús de la siguiente manera. Escúcheme bien. Cuando dice y desde entonces empezó a predicar, es decir, empezó a predicar es enviar el mensaje, el idioma de Dios para las relaciones. Aquí está absolutamente centrado en la palabra. ¿Cómo empezó a predicar? ¿Cómo empezó a hablar Jesús? Porque era el idioma del reino de Dios. Y dice lo siguiente: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, el primer punto que debemos tratar aquí, el primer punto es el cambio del pensamiento en una actitud llamada arrepentimiento. Cuando Jesús les dice arrepiéntanse, en hebreo significa cambio de pensamiento. ¿De dónde sacaba esto Jesús? Resulta que la ley judía dice que debemos enseñar a los niños a recitar la palabra de día y de noche. Y un jovencito a los 13 años debe saberse la Torá. Y obviamente hacen una ceremonia importante para certificar que eso ha sucedido de esa manera. Sin embargo, si saben la palabra, ¿por qué sus pensamientos no le sirven a la gente? Era lo que él pensaba. Si realmente se saben la palabra de Dios en su mente, a alguien Dios le está hablando, ¿por qué cuando habla no es coherente con lo que ha recibido de la palabra? Y no para que hablen un lenguaje religioso, no, porque eso sí que es muy fácil, sino para que cuando en la mente esté aprendida, también se sirva. Recuerde muy bien 1 Corintios, que dice claramente allí, mire, y vuelvo y lo repito e insisto en esto, dice, y a uno les dio la palabra, a cada uno le dio la manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Es decir, si tú aprendes, señor hebreo, le estaba diciendo el Señor ahí, si tú, señor judío, aprendes la palabra de Dios, esa debe tener claridad que le sirva a los demás, que sea para el bien de los demás. Pero aquí estaba sucediendo algo totalmente diferente. Ellos, cuando estaban hablándole a los demás, los estaban maltratando, juzgando, oprimiendo, estaban haciendo de las suyas. Y el Señor empieza y dice: un momento, arrepiéntanse, cambien de pensamiento,
porque el lenguaje que Dios les ha hablado no es el que ustedes están pensando. Esto es un impacto, esto es una bomba a la humanidad. Esto es algo poderoso, una bomba espiritual que entra a la mente y le dice, cuando lanzo la palabra arrepiéntanse, inmediatamente entra a la mente del individuo y dice, lo que estás pensando no es en el idioma que estás hablando. Hay un problema en tu mente. El mismo Pablo más adelante lo confirma y dice, Romanos 12:2. En el mundo tendrán un idioma, ¿sí? En el mundo habrá aflicción, dice Jesús, pero dice, no se amolden al mundo actual. Es decir, no hablen ese idioma, sino más bien sea transformada su manera de pensar. Es decir, el idioma debe ser claro en el pensamiento para así que puedan conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Pero hay graves problemas. El problema del creyente no está en las palabras que dice, sino en los pensamientos que tiene. Es enfático eso. El problema del creyente no está en lo que dice, sino en lo que piensa. Porque muchas veces lo que dice no es lo que piensa. Y si no es lo que piensa, va a tener problema en sus relaciones. Por eso él les decía hipócritas. La hipocresía, ¿qué significa? Que dices una cosa y piensas otra. Hay un ejemplo, pastor, claro, con mucho gusto. Usted saluda a su vecino, hola, ¿cómo estás? Y está pensando, uy, esa persona sí que me cae mal, pero usted le dice, ¿cómo estás? Ah, entonces lo que tiene que decir es que usted me cae muy mal. No. Lo que tiene es que cambiar su manera de pensar, ¿por qué esa persona me tiene que caer mal? No debería caerme mal, tal vez no tenga mis costumbres, tal vez no tenga mi manera de ser, pero entonces por eso no la tengo que maldecir, sino bendecir con mis pensamientos. Y ahí se resolverían muchos problemas de vecindad, entre otras cosas. ¿Por qué estás pensando mal de tu esposo o de tu esposa? ¿Por lo que ellos hacen, por lo que ellos dicen o por lo que tú crees? Porque es que el pensamiento no me lo puede infundir, no me lo puede dar, no me lo puede manejar lo que yo veo, no se amolde al mundo actual, sino lo que yo creo. Arrepiéntanse. Esto es muy poderoso esto. Porque si en el pensamiento hay una información clara, así afuera exista una información distinta, mi pensamiento hace que yo entienda el idioma de Dios. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres, pero en la libertad del pensamiento está el arrepentirse y transforme su manera de pensar y compruebe la voluntad de Dios, el idioma de Dios. Esto tiene que ser claro para todos. El pensamiento, y dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Él no estaba diciendo, va a venir algo del reino de los cielos, sino yo estoy con ustedes cerca. La palabra, el idioma, la relación está con ustedes. Emmanuel, Dios con nosotros. Eso era lo que les estaba diciendo. Dice, pero aquí hay un problema, y es que ustedes están pensando algo muy diferente de cómo están hablando y muy distinto a cómo están actuando. Una incoherencia total. El reino de los cielos va a presentarse de una manera clara en la vida de las personas cuando entienda el idioma de Dios en sus relaciones. De lo contrario, va a ser muy difícil poder cambiar las relaciones completamente o transformarlas si no hay un pensamiento totalmente distinto. El problema no será cómo actuemos, el problema no será lo que digamos, el problema será lo que pensamos. Y ahí es donde está el cambio. En el pensamiento, por eso la palabra arrepiéntanse, en griego significa dar en el blanco. Claro, si yo entiendo el hebreo, pues aplico el griego. Es decir, si entiendo cambiar el pensamiento, aprendo a hablar precisamente, es decir, a dar en el blanco. Alguien está entendiendo y dile un aplauso al Señor por la palabra de sabiduría que está llegando a tu mente. Pero hay que entender esto también. Un hombre entró un día a un restaurante. Esa es una anécdota. Entró al restaurante y pidió un maravilloso almuerzo. Delicioso, le gustaba almorzar ahí. Dijo, yo pido este almuerzo. Y empezaron a pasar los minutos y nada. A los 45 minutos más o menos llamó al mesero y le dijo, mire, llevo 45 minutos esperando
y no entiendo qué es lo que pasa con mi almuerzo. Estaba muy enojado. Y el mesero le dice, señor, hay un hombre que le acaba de dar un infarto. Estaba almorzando y le dio un infarto. Y obviamente nosotros lo estábamos llevando a la ambulancia. Y de inmediato el hombre que estaba ofendido dijo, oh, entiendo. Bueno, espero un momento más para que me sirva el almuerzo. ¿Qué le pasó al Señor? ¿Sabes por qué cambió el enojo? Porque cambió el pensamiento. ¿Cuándo cambió el pensamiento? Cuando le dio la razón la persona. Entonces nuestras emociones de enojo, de enfado, de tristeza, de alegría, son reacciones, pero los pensamientos son las buenas razones que nosotros tenemos para creer en Dios y para pensar lo que Dios dice. A este hombre le cambió el pensamiento, una lógica, una situación difícil, y lo entiende. ¿Por qué cambiamos nosotros tan fácilmente? ¿Por qué vamos de un lado para el otro como las olas? Porque nuestros pensamientos no son claros ni son estables en la fe. El pensamiento de fe cambia todas las cosas. Entonces, número 1, arrepiéntanse, cambien la manera de pensar, así podrán cambiar la manera de actuar. Número 2, resuelva los problemas internos que usted tiene con el idioma que ha adquirido. ¿Y eso cómo es, pastor? Bien, el problema muchas veces no es cómo vamos a pensar de acuerdo a lo que hemos creído, sino qué es lo que realmente tenemos dentro para hacer los cambios reales y poderosos. Hay un problema que la mayoría de los seres humanos vive y voy a anunciar algunos de ellos en este segundo punto, que significa el cambio del idioma que has vivido. Mira, dice aquí la palabra arrepiéntanse, pero el arrepentimiento no es solamente, en el primer punto que colocamos, no es solamente el cambio del pensamiento, sino el cambio de la actuación. Entonces, ¿qué voy a cambiar realmente de mi vida? Un pensamiento, pero ¿cuál es ese pensamiento? El primero, el autocastigo. El autocastigo es una señal de no perdonarnos a nosotros mismos. Es el deseo de castigar a alguien que cometió la falta y ese alguien eres tú. Miles y millones de personas en el mundo entero sufren de este problema interno y buscan a Dios, pero no le entienden su idioma. ¿Por qué no le entienden su idioma? Porque dentro hay un idioma que rechaza el otro, y es el autocastigo. Personas que cometieron errores en su pasado y obviamente el concepto del castigo es darle un castigo a aquel que ha cometido un error. Y la autocondenación es la sensación de culpa que le espera todas las mañanas para decirle, cuando sale algo mal, sí sabes por qué te sale mal. Cuando algo no falla, ya sabes por qué no falla, porque está fallando. Cuando una relación funciona, alguien viene y te recuerda una situación. Y si es pecado, pues de una vez llévalo a la cruz. Porque crucificado juntamente con Cristo y muertos a nuestros pecados, no tendremos ninguna condenación ni ninguna sombra de variación en la palabra que Dios trae para nosotros. Cambie el idioma interno y arrepiéntase y dígale a esa culpa del pasado, has quedado crucificada en el nombre de Jesucristo. Pero tú no me vienes a culpar de nuevo para quitarme el idioma de Dios que Dios ha querido traer a mi vida y que ha querido atraer para que yo comprenda la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Dele un aplauso a Él porque Él es digno de alabanza y Él no quiere que tú estés recordando pecados y recordando faltas y recordando problemas, sino quiere que estés recordando su palabra. Primer idioma a cambiar, la autocondenación. El segundo idioma a cambiar, la evasión. La evasión, pues yo creo que los seres humanos nos hemos vuelto maestros desde el mismo Edén, en donde el mismo Adán y Eva evadían la presencia de Dios una vez cometieron el error de entrar al conocimiento del mal. La culpa a veces hace escapar a las personas. Y la evasión era lo que sufría, por ejemplo, Moisés, que hablamos hace un momento de él. Moisés sufría la situación y evadió, dijo, yo no puedo soportar esto, me voy.
muchas personas no entienden el idioma de Dios para sus relaciones, en el bien de los demás, porque precisamente evaden situaciones de su vida porque tienen grandes cargas emocionales. Hay personas que evaden la palabra de Dios por sus aventuras sexuales. Yo no entiendo qué pasa. Hay personas que evaden la palabra de Dios porque seguramente tienen pensamientos que ellos han oído que a Dios no le agrada eso. Y entonces la evasión hace que muchas personas, muchas situaciones de la vida no tengan la claridad en la vida de la palabra de Dios para aquel que la escucha. Cientos y millones de personas en el mundo entero empezarán con las nuevas ideologías, con las nuevas políticas que empiezan a cursar por estos días que cambian los panoramas políticos del mundo. Van a empezar a tener pensamientos que antes no tenían por influyentes que antes no existían, porque les van a hablar al oído. Y eso es lo que ellos van a pensar. Entonces habrá una gran evasión a la palabra de Dios, porque las personas saben en el fondo y tienen una conciencia de que así no es, pero simplemente porque alguien las autoriza, las legaliza o las permite, pues obviamente empiezan a evadir realmente lo que es la palabra de Dios. Y obviamente, ¿por qué? Porque hay evasión en este tema. Evadimos la palabra de Dios porque evadimos nuestra responsabilidad y nuestra culpabilidad, como en el caso anterior, que es todo lo contrario, que nos enfrentamos y nos castigamos. En este caso lo evitamos. De una vez por todas, el remordimiento no es arrepentimiento. No evadas más la situación. Si tú quieres un cambio en este momento en tus relaciones, no las evadas más, no las evites más. Ve a la presencia del Señor en este momento y dile: Señor, la culpa no es para ignorarla, la culpa es para entregarla. Y si yo tengo culpa de algo, como Moisés lo tuvo en la muerte de una persona, como David lo tuvo en el intento de querer cambiar una situación y cometió un asesinato y cometió un adulterio, ahí tiene que cambiar toda la situación de la vida y decir: yo entrego mi culpa, no la evado. No me autocastigo con ella, pero tampoco evito el saber que cometí un error, que cometí un pecado y lo entrego a ti, Señor. Y aquí vengo con mi cara puesta delante de ti y delante de quienes tenga que colocarla para decir: Señor, yo no estoy evitando un hecho que no estuvo bien, estoy entregándolo a ti para que todo empiece a funcionar correctamente en mi manera de pensar. Dos grandes detractores, dos grandes aniquiladores del idioma de Dios en las relaciones son el autocastigo y la evasión. Pero hay otro que se aparece y se filtra por allí en nuestra mente, y es el desmerecimiento. Muy dado por culturas, y muy dado por formas y por formalidades en algunos conceptos, en algunos sectores de la humanidad y de la sociedad. Y es que la mayoría de las personas sienten que muchas cosas no son para ellos. Y en una especie de falsa humildad dicen: yo me contento con un sueldo, yo me contento, bueno, no dicen sueldo sino sueldito, yo me conformo con una casita, el chucito, y de una manera despectiva y peyorativa, y donde alguien les hable de otra manera, pues seguramente es un oligarca, es un arrogante, es humillativo. No, realmente el desmerecimiento es un problema que tuvimos por la falsa doctrina demoníaca en el Edén, que te dijo que tú tenías que conocer el mal para ser como Dios, y lo que hiciste es parecerte a todo lo mal que te iba a ti. El Señor le dio en el Edén, ¿dónde lo puso? En un chucito, en una casita debajo de una rama. ¿Dónde puso Dios cuando hizo al hombre? ¿En dónde lo puso? ¿Qué le entregó? Vaya al Génesis. Venga al Génesis conmigo, camine a ver. Venga, damos un paseíto allí por el jardín rápidamente. Paseémonos por el jardín. Y mire lo que hizo. Llegó el Señor y dice que cuando los puso en el jardín del Edén, cuando construyó todo, dice Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, y que tenga dominio sobre los peces del mar. Le entrega las riquezas, sobre las aves del cielo, los aires.
le entrega los animales domésticos, la provisión, le entrega los reptiles, le entrega todo al ser humano, los bendijo, que sean fructíferos y multipliquen, llenen la tierra y sométanla. Y aquí en este versículo bíblico está clarito, porque dice, tú no tienes un problema de desmerecimiento cuando yo te hice, tú tienes un problema de desmerecimiento que crees que no te lo mereces por la caída del ser humano al mal, cayó en el mal. El mal te dice, tú no te mereces eso. Pero Dios te dice desde el origen, cambia de pensamiento. Sí te lo mereces, pero el merecimiento no es solamente por lo que haces, sino por lo que piensas que soy yo. Cuando tú piensas que Dios es el creador y dueño de todas las cosas y te la entrega a ti, haz lo que ya te prediqué hace unos minutos. Recíbelo porque lo pides, fórmalo, capacítate y multiplícalo porque esa es la palabra. Antes era tómalo y multiplícalo. Como caímos en el pecado es pídelo, fórmalo y multiplícalo. Es decir, capacítate para esto. El pensamiento tiene que capacitarse para todas las cosas buenas, agradables y perfectas. Pero si no renuevas la manera de pensar, no cambia la condición. Hay personas, millones de personas interesadas en que el mundo sea repartido a cuadritos y por partes iguales. En el mundo hay personas muy interesadas en igualar a todo el mundo en una condición, tratando de sacar provecho más bien de eso que llaman igualdad, justicia o equidad. ¿Cómo va a haber justicia, equidad o igualdad si el mundo en el pensamiento no tiene la palabra de Dios? La palabra de Dios es sabiduría para el bien de los demás, no es igual para todos los demás. ¿Alguien está entendiendo? No son las acciones iguales, son los pensamientos de bien que hace a las personas distintas y hace a las personas de Dios. ¿Qué hacen estos tres elementos? El desmerecimiento, la culpabilidad, el autocastigo, la evasión. Pues que nos metan en un tiempo de incertidumbre. Cuando yo me autocastigo, cuando a mí me echan la culpa o cuando yo evado mi responsabilidad o cuando yo simplemente digo que lo que a mí me pasa es porque yo no me merezco lo mejor y eso me lo dicen incluso los seres queridos, no se merece tal cosa, pues realmente voy a tener una incertidumbre en mi manera de pensar y por supuesto voy a tener una carencia del poder de Dios. ¿Eso qué significa? Que mi manera de pensar se vuelve distorsionada. A alguien en este momento Dios le está corrigiendo la manera de pensar, le está colocando la llave maestra para que cambies tu forma de pensar y empieces a pensar conforme al idioma de Dios para las relaciones. Sin autocastigo, sin desmerecimiento y sin evasión, cambiaremos esta distorsión. Y ante la distorsión del pensamiento, que es uno de los graves problemas psicológicos de la humanidad, pues cambiará el comportamiento. ¿Qué quería el enemigo con todo esto trabajar en nuestra mente? Pues que tú seas lo más incrédulo posible y lo más carente de poder necesariamente para que no hagas nada. Cuando nosotros seres humanos no tenemos el poder de la sabiduría, vamos a tener la obligación de la incredulidad. Le repito, cuando los seres humanos somos carentes de sabiduría, tendremos la obligación de ser incrédulos. Cuando tú no tienes la sabiduría de Dios, por obligación te mandan a la incredulidad. Y hoy la humanidad entera está en una absoluta incredulidad porque vio la sabiduría como un estigma religioso, como una manera de que le lavaron el cerebro. No, yo no necesito solamente que me lo laven, sino que me lo formen en el idioma de Dios para hablar el bien hacia los demás en el nombre de Jesucristo. Alguien, por favor, levante un aplauso al Señor desde donde está. Diga, Señor, yo eso es lo que necesito. Yo necesito no llegar a los pasos de la incredulidad como todo el mundo, sino a los pasos de la sabiduría como lo hacen los hijos y las hijas de Dios. Los niños, ahí están los niños, están con nosotros. Salude a los niños, ven, Dios te bendiga. Instruye al niño. La escritura dice instruye al niño, no divierte al niño, sino instruye al niño en la sabiduría, para que no tengas que como hombre
tener que maltratarlo o castigarlo. Porque el que lo va a castigar no es el padre. ¿Sabe que ya los padres no vamos a castigar? Además que nos lo están impidiendo las leyes. ¿Sabe quién lo va a castigar? Sus relaciones. Cada vez que vemos un hombre maltratando a una mujer, cada vez que vemos a una mujer maltratando a un hombre, cada vez que vemos a jefes maltratando empleados, cada vez que vemos empleados robándole a los jefes, cada vez que vemos desigualdad, cada vez que vemos indiferencia, cada vez que vemos todo eso, ¿sabes dónde estuvo el problema? Allí, en la infancia. Voltea y mira a tus hijos si tienes hijos pequeños, voltea y míralos. Anda, voltea y míralos, míralos. Ah, ¿no están contigo? ¿Dónde están? ¿Por qué no oyen la palabra contigo? Es que se aburren. No, no se pueden aburrir de la sabiduría. Es que ellos no les gusta ni entienden. Que no. Ponga a un niño a ver otra cosa, a ver si no lo entiende y por lo menos si queda con la costumbre. Si el niño aprende a escuchar la palabra de Dios, tal vez no la entienda, aprende a respetarla. Pero si tú eres el primero que la irrespeta y la evades y lo distraes, el niño nunca va a respetar la instrucción. Y dice la Escritura, enséñales, haz sabio a tus hijos para que mañana como hombres las relaciones no los castiguen. A nosotros, a nuestras generaciones nos castigaron las relaciones porque no nos educaron con sabiduría, sino con miedo. Nos educaron con castigo, con desmerecimiento. Si usted no hace esto, no come, no va, se queda guardado, no sale al parque. Ese tipo de cosas generaron, por lo menos en mí, una falta de desmerecimiento. Cuando a mí me dijeron bien, yo dije, no, eso me hace falta todavía. Cuando me dijeron hágalo, yo dije, no alcanzo. Cuando me dijeron potencia, pues yo no puedo. Porque todo el tiempo, y cuando digo yo, me estoy colocando como la persona que en usted puede estar representado. No vaya a decir, ahora al pastor le pasaba eso, no, tal vez me pasaban otras cosas. Pero realmente a la mayoría de nosotros no nos dieron la instrucción de sabiduría. Y voltea a mirar a tus hijos y dile, Señor, yo daré instrucción sabia a mis hijos. Yo tengo un hijo pequeñito y voy a darle y yo le doy instrucción sabia. Él tiene que aprender antes que cualquier otra cosa la palabra de Dios y tiene que respetarla. Y antes de hablar el idioma humano tiene que hablar el divino en el nombre de Jesús. Claro, pastor, no es que es tu hijo, tiene que ser, no. Es un ser humano. El ministerio, el oficio y el servicio no tienen nada que ver. No tienen nada que ver. El creyente es creyente. Y él mañana no va a ir a sus relaciones diciendo yo soy el hijo de un pastor. Él mañana, mis hijos van a ir, yo soy un ser humano educado por la palabra de Dios. Porque no son las relaciones las que hablan de nosotros. Somos nosotros los que le hablamos a las relaciones. La incredulidad tiene que irse en el nombre de Jesús para que venga el idioma de Dios. Y a cada uno se le dio una manifestación especial del Espíritu para bien de los demás. A uno se les dio el espíritu de la palabra de sabiduría, a otros por el mismo espíritu palabra de conocimiento. Mire bien, ¿cómo podemos empezar a tener esto? Primero, ya lo dijimos, arrepentimiento. Segundo, cambia tu idioma interno. El idioma del desmerecimiento, de la culpabilidad, de la autoagresión, de la autocondenación, de la evasión. Número 3, empieza a creerle a Dios con tu mente. Pastor, ¿eso cómo no es? Muy sencillo, con ideas, con creatividad. Yo no entiendo cómo una persona le cree a Dios, pero en su mente no hay ideas. Si tú le crees a Dios, tiene que haber una idea. Mira, cuando yo te digo, tú vas a tener una bendición financiera en el nombre de Jesús. Alguien que me diga amén, por favor. Vas a tener una bendición financiera. Están listos los cielos para soltarte una de las grandes bendiciones financieras. ¿Sabes por qué? Porque la necesitas. Y no hay nada más amoroso que como padres y cuanto más el Padre Celestial sabe dar buenas dádivas a sus hijos cuando las necesitan. Alguien que necesita un milagro financiero en el nombre de Jesús, pero algo sobrenatural y poderoso. Va a venir algo poderoso en el nombre de Jesús. Levántase alguien y diga, ese soy yo que lo necesito. Ese soy yo. Y pedimos, Señor,
trae una bendición financiera ahora que salve en este momento, que salve mi situación económica, que salve mi empresa, que salve el año, Padre, que salve el año, que los acreedores no se vengan de esa manera. Y en el nombre de Jesucristo, en este momento va a haber algo poderoso en tus ventas, va a haber algo poderoso en tu economía, va a haber algo poderoso en tu provisión. Alguien diga amén. Y muy bueno, así es. Pero yo te doy la instrucción: diezma y ofrenda y dona para que eso suceda. Ay, pastor, bueno, sí, está bien. ¿Se te ocurre algo? Vamos a esperar. ¿Esperar qué? Nada. Créele a Dios. Si tú sabes que eso va a venir, ¿cuántos dijeron amén porque iba a venir una bendición? ¿Por qué no le crees a Dios que dando tus diezmos, tus ofrendas y tus donaciones, se abren las puertas de los cielos? El diezmo y la ofrenda es la idea creativa de Dios para los hombres para que abran los cielos. Eso dice la palabra. No te tengo por qué predicar otra cosa. Por eso tiene tanto ataque, para que tú no lo hagas y sigas ahí con un desmerecimiento, con una evasión y con una autoagresión. Si te digo en este momento, créele a Dios que la necesidad sentimental que tú tienes, que ese vacío existencial en el cual vives, que esa situación por las cuales te asomas a las ventanas muchas veces y miras y se te pierde la mirada diciendo: Señor, yo no sé qué hacer con mi relación, yo no sé qué hacer con mi vida, lo soporto, lo sufro, lo peleo, lo discuto, no sé cómo cambiarlo. Y Dios te dice: cambia tu manera de hablarle a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu novia, a tu novia, a la persona, a tu madre, a tu padre. Cambia la manera de hablar. Y tú dices: sí, pero no se te ocurre nada, no pasa nada. Pero si Dios te dice en este momento: cambia tu manera de hablar, y tú de inmediato produces en tu pensamiento una idea: a partir de hoy hablaré bien, no ofenderé, no me defenderé, no atacaré, no humillaré. Esa idea es cambio en el nombre de Jesús, y eso es creerle a Dios. Alguien está entendiendo el idioma de Dios en las relaciones. Ay, pastor, pero es que hay que hablarle a la gente como es. ¿Cómo es? Te lo he leído varias veces hoy: para el bien de los demás. Número 4. Cuarto punto. Ya estamos terminando. Elija siempre el perdón. Es una de las maravillas. El perdón es el puente de comunicación entre Dios y los hombres. No podría ser otra manera diferente entre los hombres y los hombres. Si Dios te perdonó en vertical, del Padre hacia nosotros, tenemos que perdonar en horizontal. Si Dios te perdonó de manera vertical, pues tú debes perdonar de manera horizontal. Es decir, a los que están a tu lado. Porque de lo contrario no se cumple la bendición expresa en la cruz. Escucha bien esto. Si en este momento perdonas a quien te ha ofendido y cambias la manera de pensar respecto a ti en ese momento de culpabilidad, de inmediato perdonaste. El perdón no es aceptar el mal que otro te ha hecho, porque es donde la mayoría no perdona. El perdón significa sacar del pensamiento la idea del mal que sentí en mi vida. Saco el mal del acto desagradable que tuve, deshonroso, humillante, maltratador de mi vida, y dejo el perdón. El perdón beneficia al pensamiento del que perdona y nos libra y nos separa de la cadena que nos ata en la emoción y en el sentimiento doloroso que tuvimos con nuestro ofensor. Pero también nosotros tenemos que perdonar y pedirle perdón a los que nosotros también hemos ofendido. Y en este momento
tú te vas a poner a cuentas en el nombre de Jesús, porque vamos a entrar a orar y vamos a entrar a producir en el poder del Espíritu Santo un cambio sobrenatural en esta área de nuestra vida. Vamos todos allí a este momento maravilloso, porque conectaremos en este instante con el idioma maravilloso de Dios, que es de la oración. Ven acá con nosotros. Padre nuestro, estás en los cielos. Glorificado y santificado sea siempre tu nombre. Gracias por perdonar cada una de nuestras ofensas. Y yo te pido, Señor, en este momento, que mi mente pueda perdonar a los que me han ofendido. En esta comunicación aprendida de Dios en tu idioma, cambiaré mis relaciones. Y en este momento en mi pensamiento hay un cambio. Y te pido que aquellos a quienes me han ofendido yo los pueda perdonar en mi pensamiento, en mi corazón. Pero también te pido, Señor, que aquellos a los que yo he ofendido me perdonen. Y en este momento vamos al arrepentimiento. Ven, no es la manera de hablar a tus hijos, no es la manera de pensar de ellos, no es la manera de pensar, tal vez es cierto, pero no es la forma de pensar de tu esposo, de tu esposa, de tu madre, de tu padre. En este momento voy a la mente de muchos que, aunque sus padres ya no estén, ya hayan partido con el Señor, no sacaron de la mente la imagen negativa de sus padres. ¿Sabes que Dios te está diciendo para que cambies muchas de tus relaciones, especialmente tu idioma interno, y me puedas escuchar bien? Quita la interrupción y perdona a tu padre. Hay varias mujeres que están perdonando a su padre porque las maltrataron, las abusaron. Ellas vieron cosas que no debían ver, se enteraron de cosas que no debían enterarse, vieron cómo su padre maltrataba a su hogar, a su madre, y quedó en la mente. Y empieza a perdonar, porque si sacas de la mente esa imagen negativa, vas a poder entender el idioma de Dios correcto para todas tus relaciones. De nada te sirve guardar ese rencor. Perdona a tu madre también, porque hay personas que se enteraron hace mucho o hace poco que mamá la quería abortar, que no quería que usted viviera, que maldijo su vientre. Y eso hizo que en tu mente quedara un impacto que, aunque hayas dicho, yo ya lo perdoné, en este momento Dios te está diciendo, todavía hay cosas de esto. Vas a perdonar a tus padres por pensar así. Y vas a perdonar tu pensamiento por haberte quedado con esa imagen y esa idea. Porque muchas veces no me entiendes, dice el Señor, porque esa es una obstrucción y lo habías evadido y lo habías evitado por años. Pero hoy el Señor te cambia el idioma en las relaciones y te dice, no evadas más, entrega tu autocastigo, entrega tu evasión, entrega tu incredulidad. Señor, perdóname porque no he creído en tu palabra, porque la he oído, he dicho amén, pero no la practico. No hay ideas en mi mente, no la llevo a la práctica. Y yo te pido perdón, Señor, porque ¿cómo voy a entender tu idioma en las relaciones si lo que yo creo no lo hago? Si lo que yo pienso no lo ejecuto. Perdóname, Señor, porque tantas veces te he dicho que yo creo, pero en el fondo en mi mente hay incredulidad, y en este momento yo retiro la incredulidad y adopto una manera de pensar con fe, con capacidad, con merecimiento en el nombre de Jesús, con la posibilidad de saber que tú comienzas por lo pequeño, pero siempre vas a lo más grande, a lo extraordinario. Confieso y creo, Señor, que tú eres mi Dios y mi Salvador.
Y me arrepiento de todos mis pecados. Y me arrepiento, Señor, de mi manera de pensar que hasta hoy ha damnificado a muchos con los cuales me he relacionado. A otros los he maltratado. Quita de mí esos pensamientos en el nombre de Jesús. Ahora en este momento entra el poder de Dios a tu mente y saca esos pensamientos. Si usted puede hacerlo y quiere hacerlo en su voluntad, coloque su mano sobre su mente, sobre su frente. Y permítame decirle juntamente conmigo y primero con Dios, dígalo así: Señor Jesús, hay pensamientos que aquí no deben estar. Hay pensamientos que deben salir. Hay pensamientos de inmerecimiento de vivir en algunos. Hay pensamientos de competencia en otros. Hay competencias de aburrimiento en las relaciones en todos. Hay pensamientos de incapacidad en tu profesión. Hay personas profesionales incapaces de desarrollar su profesión. Hay personas que no son profesionales incapaces de empezar a estudiar. Hay niños que ya tienen dificultades en su manera de pensar hacia su familia. Y todos esos pensamientos, además de otros que tú sabes, en el nombre de Jesús se desprenden y se van de tu vida. Pensamientos que yo evado, pensamientos que yo me autocastigo, pensamientos que me evitan creer, en el nombre de Jesucristo salen ahora mismo. Y si hay un espíritu que influencia esto, le doy la orden en el nombre de Jesucristo que se vaya de tu vida. Y si hay pensamientos de mal que causaron daño a tu corazón y a tus relaciones, en este momento Dios va a traer paz y sanidad en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Pido perdón, te entrego Entrégasela a Él. mi vida, me humillo Gracias a por la tus oportunidad pies. Hoy de venir ante ti y a cambiar mi idioma en mis relaciones. No fallaré. Hay una palabra, hay una promesa Enséñame a que si tú amarte pides sabiduría, Él te la da. Abre tus manos y dile: Señor, vengo a ti a pedirte sabiduría. Ven y trae la sabiduría. Te entregamos todo nuestro ser. Gracias porque el arrepentimiento llega a cada corazón y a cada vida. Y voy a caminar y a pensar como tú. Te pido la sabiduría para cada persona que nos está escuchando y nos está viendo. Te pido sabiduría para el joven, sabiduría para la persona que está necesitada, sabiduría para el que cree que todo lo tiene resuelto, sabiduría para el que tiene relaciones conflictivas, sabiduría para el que no tiene relaciones. Pida usted, levántese y diga: Señor, tú dices que el que le haga falta sabiduría, que la pida, pídala ahora. Señor, yo te pido sabiduría a mi mente. Ayúdame a formarla y a multiplicarla en el nombre de Jesús. Ahí están llegando grandes cantidades de sabiduría, grandes y enormes cantidades de palabras de sabiduría. Y ahora te vas a levantar como un hombre y una mujer sabia y vas a decir: gracias, Señor, gracias porque he cambiado. Ahora, Señor, gracias. Así como lo haces tú. Gracias. Gracias, Señor. Dele un aplauso grande a nuestro Dios. Dele la alabanza y la adoración, porque sus relaciones van a notar el cambio. Su vida interna lo notará, porque en el idioma de Dios cambian siempre las relaciones. Amén. Y usted allí dice amén también. Gracias, Jesús. Gracias por la oportunidad de ser bendición predicando la palabra y de las personas ser bendecidas multiplicándola también a otros. Comparte este mensaje suscribiéndote a ti, tú mismo aquí en el canal de Eduardo Ropar, e inscribiéndote también en él. Así nos conozcas desde hace mucho rato. Inscríbete y suscríbete para que recibas cosas grandes y poderosas del Señor a través de textos de reconocidos autores mundiales que Dios ha permitido que lleguen aquí a nuestra iglesia y poder compartirlo contigo
para que muchas bendiciones te acompañen también en tu caminar por esta vida con la palabra de Dios. Y vamos a tomar el diezmo y la ofrenda. De una vez vamos a terminar de dar nuestro diezmo y nuestra ofrenda. Algunos no habían alcanzado al principio, no habían llegado a la transmisión o por alguna razón no lo hicieron, o Dios no había puesto tal vez en el corazón el hacerlo, pero ahora sí, y van a hacerlo de la mejor manera, van a hacerlo aquí en un sitio seguro. Ingrese a www.eduardoropar/donaciones, es así claramente, www.eduardoropar/donaciones. Allí puedes entrar al sitio seguro para poder dar tu diezmo, tu ofrenda, tu donación. Es una buena idea. Es una idea de fe. Que tu economía empiece a participar de la economía del reino de Dios. Que puedas recibir un impacto de bendición en tu casa. Esta semana me decía una persona, yo no diezmaba generalmente. Y vengo escuchándolo a través del canal de YouTube. Y usted dijo en una semana anterior que probara a Dios, que lo hiciera, que probara que esto es una bendición. Y me dijo, yo me había llenado de palabras que dice mi familia, que no, que eso hay gente necesitada. Dije, no, Dios, yo sé que tú mandas el diezmo y la ofrenda, e hice mi diezmo y mi ofrenda. Y desde ese momento, mi vida económica está estable y progresando. En un tiempo, decía, mi empresa, todo el mundo le está bajando el sueldo, pero a mí me lo bajaron y me empezaron a llegar comisiones de venta de yo no sé dónde, pero yo sí sé quién. Y aumentaron en un 35% mis ingresos. Y ella decía, qué lindo negocio, qué maravilla obedecer a Dios. Es una bendición poder compartir nuestra economía. Si quieres hacer la transferencia, solicita las cuentas bancarias a través de la línea WhatsApp más 57 si está fuera del país, 318-865-4977. Toma allí tu diezmo, tu ofrenda, ingresa, porque vamos a orar. Va a venir un momento de oración por tu economía, por tu vida espiritual, por tu salud. Vamos a orar, pero vamos a presentar el diezmo y la ofrenda. La palabra de Dios dice que si nosotros presentamos nuestro diezmo y nuestra ofrenda, yo voy a traer mi dispositivo celular para poder hacer mi diezmo y mi ofrenda, voy a decirle al Señor que bendiga mi vida a través de la economía. Entonces, usted abre allí, Eduardo Ropart, y hacemos nuestro diezmo y nuestra ofrenda. De una manera sencilla. Antes en la iglesia tomábamos el sobre, ahora tomamos el celular. Y vamos a ingresar allí para dar nuestro diezmo y nuestra ofrenda. Hágalo con toda la confianza. Hágalo ahora, no deje para después. Ahí exactamente en donaciones, es un sitio seguro, le das las posibilidades y ya. Queda elaborado. Señor, presentamos nuestro diezmo y nuestra ofrenda delante de ti. Tu palabra dice que antes de presentar nuestro diezmo y nuestra ofrenda hayamos perdonado a nuestro hermano, y nosotros lo hemos hecho para que nuestra ofrenda sea agradable delante de ti. Dios, yo te quiero pedir en este momento, porque así como creaste al hombre y a la mujer en un momento y los bendijiste con estas palabras, ahora lo hagas. Yo te lo pido a ti, Señor, porque es tu palabra. Yo simplemente voy a actuar conforme a tu palabra. Señor, cada hombre y cada mujer, independientemente de su actividad, de su situación, en este momento, bendícelos, multiplícales todo, y que en los espacios vacíos de sus vidas venga la llenura de tu espíritu, y que en cada necesidad venga la provisión, y que en cada urgencia vengan los milagros, que la protección esté sobre sus techos, que la paz vaya en el momento que ellos vayan a recostarse a sus lechos, y que la provisión esté sobre la mesa. Te doy gracias, Señor, porque alguien que tenía una angustia financiera muy grande, y en este momento somos casi todos, esa angustia va a ser cambiada por la seguridad y la fe de que quien confía en Dios y tiene ideas de confianza y de fe, todas las cosas cambian y están cambiando, Señor.
en el nombre de Jesucristo. Y los bendijo Dios el Señor con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Y en donde quiera que esté su tierra, sea llena de la gracia de Dios. Que el Señor bendiga su economía, su salud, su familia, su provisión. Que por el camino donde vaya exista la protección de Dios a través del ejército celestial. Que su entrar y en su salir tenga siempre la compañía del Todopoderoso. Gracias al Señor por este tiempo. Gracias a ustedes por la atención, por la concentración, por el idioma de Dios en las relaciones. Nos vamos a encontrar muy pronto, muy pronto, en una nueva oportunidad donde compartiremos la bendición de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga poderosamente. Hasta pronto. Apoyar con tus donaciones siempre será una gran bendición. Puedes hacerlo a través del link www.eduardoropar.com/donaciones. Si necesitas orientación psicológica y de consejería, visítanos en www.eduardoropar.com/ayuda. Tenemos un escenario virtual para educación y cursos avanzados. Nos encuentras en www.eduardoropar.com/educación. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar.